Gonzalo Castillo, señores, el hombre que decía, inventando, está de vuelta al ruedo. El resurgir de Gonzalo Castillo como el ave fénix Yamel Castro, tiene al mundo así, miren. La política, Yamel se sentió, Yamel nos pone en contexto sobre esto. No, lo grande es, Iván, que esto es un tema que muchos se estaban preguntando durante mucho tiempo. O sea, existía la duda de si Gonzalo iba a aspirar a la presidencia o no. Durante muchos meses, muchas personas, unos decían que sí, otros decían que no. Freddy Aguasvivas dio la primicia. Freddy Aguasvivas dio la primicia en esta plataforma. Incluso en el momento en el que Gonzalo se puso una gorrita, se tiró una foto, con eso fue suficiente en aquel momento para que la gente entendiera el mensaje y dijera que sí iba a aspirar. Sin embargo, luego de esa foto, entonces, como que otras cosas surgieron y se entendía que no, que efectivamente Gonzalo no era la persona, no estaría compitiendo para la candidatura a la presidencia, sobre todo además porque sabemos que en el PLD hay una competencia, hay una riña fuerte, y Freddy sabe de eso, que hay ahí unas dificultades. Esperemos que entonces, cuando se defina quién finalmente es que será el candidato a la presidencia, no se termine o no se siga dividiendo más ese partido porque algunos queden guapitos, porque efectivamente no pueden ir todos, solo será uno el elegido. Colombia está asustada, Yamel, y gente en la mesa y gente que nos ve en la televisión, porque yo estoy cogiendo miedo con las primicias de Aguasvivas, porque yo no le creí ni un chingue con Gonzalo iba a ir, honestamente. Y Freddy dice que Abinader va. Dice, pues tengo miedo. Entonces dice ella, yo tengo miedo de Freddy. Así que Yamel lo pone en contexto el resto de la información y luego nuestras opiniones. Él dijo que Abinader va. Sí. Pues da miedo, Freddy. ¿Ustedes se imaginan eso? Se va a caer este país de que bueno. Ay, mi madre. Bueno. Y lo dijimos hace unos meses ya, pero sí, varios meses. Hace un buen tiempo. Bueno, ya como decíamos, oficialmente nos hemos enterado todos de que Gonzalo Castillo decidió pues aspirar una vez más a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el partido al que siempre ha pertenecido desde que decidió entrar a la política. Sabemos que Gonzalo, antes de ser político, es un empresario desde hace ya muchos años y luego entonces decidió entrar en la política. Sabemos que fue ministro de Obras Públicas entre el 2012 y el 19, ¿correcto, Freddy? Del 12 al 19. Al 19, exactamente. Y realmente Gonzalo hizo un muy buen trabajo en su gestión, a eso hay que decirlo. Excelente. Un excelente trabajo y eso es lo que le ha permitido a él tener la popularidad que tiene. En su gestión hizo lo que fue el tema de la asistencia vial, que estaba en excelente funcionamiento, no solo en funcionamiento, en excelente funcionamiento, porque uno podía estar en cualquier carretera del país y podíamos encontrarnos con varias unidades pertenecientes al tema de la asistencia vial, personas que realmente estaban ahí para ayudar, que no tomaban sobornos, no tomaban dinero, solamente te asistían. Y una de las cosas que a mí más me duele de mi país es que nosotros logramos avanzar en cosas y logramos que finalmente cosas se materialicen y que avancemos en ciertos aspectos y de repente damos para atrás otra vez. Si nosotros nos propusiéramos como país que por lo menos las cositas que logramos hacer, las cositas que logramos que se lleven a cabo, se mantengan en el tiempo y ya podamos decir, ok, ya tenemos, por ejemplo, asistencia vial, ya vamos a tener asistencia vial por el resto de los siglos, porque ya eso es algo que está establecido y que está listo en el país. O ya tenemos un 911 efectivo y ya eso funciona. No que después, años más tarde, como precisamente pasó con el 911, entonces estemos diciendo que el 911 está deteriorado, que no funciona, que se dañó, que antes funcionaba y que ahora no. En fin, eso creo que nos ayudaría bastante. Y bueno, otra cosa que hizo que Gonzalo también fuera una figura popular es que no sé todavía a la fecha, tal vez Freddy me ayuda, no sé si Gonzalo se hacía que tenía un bajo coeficiente intelectual
o si realmente era su realidad. Pero si era su realidad, eso le funcionó. No sé si era estrategia, si todo fue planificado, de verse tan aéreo, tan con poca materia gris en la cabeza en su campaña del 2020. Pero como la gente se reía y se burlaba de él, Inventando. eso lo ayudó hasta cierto punto, aunque algunos entendemos que eso no era algo que daba risa y que esa no era una razón por la cual votar por una persona. Pero nada, en fin, ya Gonzalo envió una carta al Comité Central del partido comunicando su decisión de aceptar ser inscrito como aspirante a la presidencia para competir en la consulta interna en el PLD. Como precandidato. Exactamente, para competir con los otros que también quieren ser el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Esta noticia pues la dio a conocer Johnny Pujols, quien sabemos que es el secretario del PLD, luego de que concluyera la primera reunión ordinaria del Comité Central que se celebró en el Club San Carlos. Cabe recordar que en la campaña del 2020, donde Gonzalo fue también el candidato, le fue muy bien. Tuvo muy buenos números y por eso en las pasadas elecciones del 2024 se habló tanto y hablamos tanto aquí nosotros de lo fuerte que fue la caída del PLD en cuanto a números en las elecciones del 2020 versus las del 2024, porque con el candidato Abel Martínez realmente los números fueron pírricos en comparación a lo que fue Gonzalo. Yo en algún momento en el 2020 pensé que Gonzalo iba a ganar y casi a mí me daba un ataque del corazón en ese momento. Porque si usted sale para el Cibao y usted llega... Abonado. Ya usted, si usted no sabe por dónde usted iba, ya usted llegó. Ya usted llegó. Cosas más grandes. Mire, Ay, Dios mío. Freddy no son buenos ustedes. Freddy tiene apuntes importantes Mire, que dar sí, sobre antes esto. de Freddy, ya para yo cerrar. Señores, una cosa muy importante, una cosa muy importante. Yo no entiendo qué es lo que pasa en la... Digo, yo no puedo decir que es en Latinoamérica porque tenemos a Trump que también tuvo muchos casos abiertos, muchas acusaciones y está ahí en la presidencia de los Estados Unidos. Pero de alitraneado. No, lo de que son corruptos o presuntamente corruptos, están involucrados en casos y como quiera ellos tienen la cachaza y la carita linda y limpia de salir a poner su cara en una boleta para ser presidente. Recordemos que Gonzalo Castillo inicialmente sonó en el caso de Brecht, aunque eso como que no caminó, pero luego fue detenido en marzo del 2023 en el caso Calamar, donde a él junto a otros personajes fueron acusados de un supuesto desfalco al Estado por más de 19,000 millones de pesos. Y quiero que Freddy me confirme esto. Tengo entendido que a Gonzalo le dieron prisión domiciliaria en aquel entonces. Luego, creo que fue en diciembre que le quitaron la prisión domiciliaria y lo dejaron con impedimento de salida. Freddy, ¿es cierto o no que desde marzo del 2023 Gonzalo Castillo tiene impedimento de salida de la República Dominicana? Bueno, el impedimento de salida se verificó en el mes de noviembre, pero resulta que a quien se detuvo en el aeropuerto cuando intentaba salir es a Gonzalo Castillo, hijo, que es Alex, el hijo de Gonzalo, iba a salir y era por un asunto relacionado con su empresa privada, que es el IDOSA. Y aunque ya ellos vendieron esa empresa, una cantidad de viajes hechos a Venezuela llamaron la atención del Departamento de Estado y entonces se procedió a una investigación a la línea aérea, porque esa línea aérea empezó a ir a Venezuela. En el momento en que se suspendían los vuelos para Venezuela, se hacían vuelos privados, es una empresa privada de alquiler de aviones y helicópteros y de inclusive ambulancia, servicio de ambulancia. Eso
llevó a que cuando intentó Alex viajar a Estados Unidos, lo detuvieron y le retuvieron la visa, se le cancela la visa en ese momento. Sin embargo, eso duró pocos días, porque a los 3 o 4 días se hicieron las diligencias del lugar, se dieron las explicaciones y Alex salió. Lo que no se pudo recuperar el visado para la familia que había sido. Al detener a Alex, se entiende que el padre tenía impedimento y por eso lo detuvieron a él también. Lo cierto es que Gonzalo está en un proceso judicial. Él mandó al hijo por si acaso fue. No, el hijo tenía que hacer diligencias empresariales. No es buena esta llamada, ¿no? Ni con sopita. No, vete tú. Si no te paran, entonces yo al otro día salgo. Ni con sopita es buena. Es importante que se sepa que eso son noticias exclusivas de una nueva mañana. O sea, el hombre primicia. Nadie sabía en el país esta detención de Alex. Y entonces, el hombre primicia había que dar esa primicia. Pero lo podemos dar de manera tardía. Retroactiva. Retroactiva. Miren, Gonzalo está en un proceso, pero es un proceso tan débil, que difícilmente se sostenga ningún tipo de acusación. Es muy probable que en el momento en que el proceso se vaya desarrollando, él salga libre. Inclusive, antes de tomar la decisión, y por eso dio tantas vueltas, envió una carta diciendo que no lo tomaran en cuenta, porque estaba siendo procesado en los tribunales. Y hay quienes dicen, bueno, el hecho de que esté siendo procesado no lo hace subyúdice al punto de que le impida una candidatura. Una candidatura es un derecho constitucional que tú tienes en virtud de la Constitución de la República y tú no estás... Y como tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario, es que la presunción de inocencia está establecida también en la Constitución. El derecho a aspirar, el derecho a moverse, el derecho a participar. Y un ejemplo de eso es Donald Trump. Donald Trump está condenado por 34 cargos federales de delincuencia de todos los niveles y es presidente de Estados Unidos. Exacto. Porque usted no puede, hasta que no existe una sentencia que adquiera la categoría de los irrevocablemente juzgados, no es posible impedirle a Gonzalo que sea candidato presidencial. Entonces, él ha lanzado ¿seguirá en el proceso? No, hay quienes entienden. Estamos dando muchas primicias. Hay quienes entienden que ya se hizo un proceso de negociación y él solo ha aceptado enviar la carta después que se había quedado claro de que él debe salir de este proceso, porque tanto él como José Ramón Peralta fueron incluidos como por la greña. Porque, por ejemplo, de lo que están acusando a Gonzalo, y voy a penetrar más en el proceso. ¡Primicia! ¡Más primicias! De lo que están acusando a Gonzalo y a José Ramón es de haber dado dinero a un precandidato presidencial, a un candidato presidencial. Resulta que el grueso de esa acusación es para decir que se le llevó dinero, pues se llevó dinero a la otra banda, o sea, al partido de gobierno. Se puso huevo en todos los canastos, ¿verdad? Se puso huevo en todos los canastos, pero la gente, yo le di tanto aquí, pero yo dije, es más. El abogado Locuar, Ángel Locuar, mi amigo Ángel, declaró que había dado más de 500 millones de pesos al presidente de la República. Entonces tú dices, bueno, si Ángel Locuar está diciendo que dio dinero público y yo lo di y se lo di a este. Entonces, ¿cómo tú acusas a Gonzalo y a José Ramón que dieron dinero a un candidato? Porque en ese momento... No hay forma que se pudiera controlar el dinero que tú aportabas, a menos que tú no violes la ley de la Junta Central Electoral, que es la ley que establece el monto de los aportes que se le puede permitir a un candidato. Entonces, el caso de Gonzalo es un poquito complicado, pero él tiene derecho a aspirar, constitucionalmente no tiene ningún impedimento. Ahora, el lío no es si puede aspirar o no puede aspirar. El lío es el lío que él arma en el PLD con su presencia ahora. Entonces, decía alguien, se le dio un manotazo al tablero de ajedrez y hay que recolocar todas las fichas de nuevo. Porque hay un bobo por ahí, por algún lado. Y solo para entender, Freddy, la razón por la que la figura de Gonzalo es como darle un manotazo,
al tablero del PLD. Yo diría que una patada, Freddy. Con abajo. una patada. patada. Sí, sí, sí. Es porque... Llegó la bota, tú tenías el tablero de ajedrez bien colocadito, ya casi a jaque mate, y vino una bota de Wario. Hasta aquí llegó la vaina. Entonces eso sucede es por justamente los buenos números que saben que Gonzalo sacó en el 20 y la amenaza que él representa. Amenaza en el sentido de que probablemente tengan mejores números que cualquiera de los otros que quieran aspirar a la candidatura. Mira, tú tienes mucha razón ahí, Yamel, porque no es cómoda la candidatura para el PRM, no es lo mismo enfrentarse a un hombre que cuando lo hizo la última vez sacó un 38% de los votos. 38%. Si ustedes calculan que el PRM en este momento está por debajo del 35%, usted entenderá el temor que tiene de la acera de enfrente a que un partido, un candidato como Gonzalo se meta en la contienda. Pero segundo, el lío viene porque Francisco Javier se le habían creído que él era el candidato llueve, trueno, vente. Esa es la Y cuestión. se le había vendido la idea de que iba a ser candidato único, porque el PLD, que es el otro conflicto, nosotros estamos aquí en un programa de primera categoría. El otro conflicto es que en el PLD hay una lucha interna fuerte con Abel Martínez y el presidente Danilo Medina. Y entonces, saliendo Francisco Javier como el pupilo original de Danilo Medina, Abel Martínez está insurreccionado, está en una actitud subversiva contra las autoridades, al punto que nosotros vimos como primicia aquí una carta que mandó Abel, diciendo, no me inscriban ahí en esa cosa. ¿Por qué hace Abel esto? Porque se quería usar el método que se usó en las elecciones pasadas. El PLD escogió a Abel Martínez como su candidato un año antes, violando todas las disposiciones de la ley, porque la ley establecía que las campañas electorales empiezan en noviembre del año 2007. Resulta que Abel fue beneficiado de ese procedimiento y fue seleccionado como candidato único. ¿Por qué? Porque dicen los precandidatos, oye, si esta gente está haciendo su campaña, nosotros estamos aquí amarrados porque no podemos, en virtud de la ley, no podemos lanzarnos. Entonces esos precandidatos querían que se eligiera un candidato desde ahora, pero eso viola la ley. Entonces, ¿qué se hizo? Que Abel se niega a ir con Francisco Javier y se niega a ir con Gonzalo. Y entonces, al negarse, ¿qué va a suceder? Que si el PLD escoge un candidato antes, como quiere, el PLD está concentrado en elegir un candidato con tiempo suficiente. Si el PLD hiciera eso, Abel en cualquier escenario se puede ir a inscribir en octubre del 2007. Se puede inscribir porque la ley dice que ahí es que empiezan y se abren las primarias. Entonces, tú eres miembro del Partido Revolucionario Dominicano, del partido PDI, de cualquier partido. Y en esa fecha que la Junta Central abre la posibilidad de inscribir candidaturas, tú puedes ir, si tú eres miembro, tú puedes ir e inscribirte. Eso suena como una locura, Freddy. Ahora yo te pregunto, en ese escenario de que pudiese pasar lo más ilógico posible, lo más loco, que Abel vaya y se inscriba, ¿cómo que no se le puede impedir la inscripción? Sí. Y entonces como ¿Qué haría Danilo y su PLD entonces? Danilo, Abel Martínez, Sí. familia de Alba Martínez. Sí, primo octavo de crianza. Abel es... Intenta de nuevo. Sí. Abel es la única persona que ha hecho salir de quicio a Danilo Medina en tan poquito tiempo, porque él ha tenido muchos encontronazos con Leonel, pero ni han sido públicos ni han tenido los siguientes efectos. En la antepenúltima reunión del comité político, celebrada el año pasado, antes de irse a vacaciones navideñas, hubo una reunión del comité político donde Danilo no solo dio un manoplazo en el escritorio, saltando todas las vainas, sino que dijo, váyase al carajo, diciéndole a Abel, ¿cómo? usted se cree que usted es dueño de este partido porque fue candidato. Ya usted no es candidato. Usted no es candidato. Y Danilo se incomodó de tal manera que le dio un manotazo y le habló muy mal a Abel. Abel. Abel volvió a repetir la provocación en esta ocasión
Y en la última reunión del comité político, ayer era la del comité central, pero en la última reunión del comité político, Danilo volvió a tener un enfrentamiento con Abel, porque Abel decía que no se podía elegir el candidato ahora, porque violaba la Constitución. Y se le dijo, pero a ti te eligieron con ese mismo él, también violaba la ley. Y Danilo, Una pregunta. perdón, Danilo dijo ahí, ¿cuál Constitución? ¿Cuál Constitución? Es una pregunta, Freddy. Dentro del partido, porque lo vemos con el PRD, dentro del partido, cada candidato tiene como que un grupito, que es el que, ¿verdad?, lo apoya y tiene simpatía por ese candidato. Dentro del PLD, ¿quién tiene más simpatía? ¿Gonzalo, Abel o el mismo Francisco Javier? Ayer se hizo una medición sin tener que hacer encuesta. ¿Cuál es la risa, Freddy? ¿Cuál es la risa? No, porque ayer todos los candidatos fueron con su músculo a exhibir su músculo. Domínguez Brito, ¡ah! Francisco Javier. Entonces, cuando mencionaron a Gonzalo, Ajá. esa Se cayó vaina eso. fue. Se cayeron las bocinas y todo. Sí. Entonces, un impacto tremendo. Son escenarios que tú los puedes preparar. Una encuesta ahí cuerpo a cuerpo. Una encuesta cuerpo a cuerpo, que habían 1.200 delegados a la asamblea del PLD, y entonces las masas definitivamente. Francisco Javier fue estruendoso el aplauso también, y Domínguez Brito, y entonces, pero cuando Gonzalo salió, como Abel no había aprobado eso, Abel no se inscribió como candidato, no permitió que lo inscribieran, entonces él no está en las mediciones. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? O sea, a Abel le fue muy mal. ¿Por qué él insiste? 10%, te entregan un partido del 38%, Caramba, y tú sacas le un fue muy 10%. mal. Freddy, vamos a dar, esto no es primicia, esto es recolección de la historia. Miren, entre Francisco y Abel, Freddy nos va a contar ahora, ¿verdad? Para que siga él tiene un historial muy detallado del movimiento político. Andújar lo tiene con fecha y datos, Freddy tiene las vivencias de qué pasó, cuándo y cómo. Freddy, esa animadversión entre la campaña de Abel Martínez, que estaba supuesto a ser jefe de campaña, Francisco Javier García es el jefe de campaña invicto del PLD. Sí. ¿Qué pasó en esa relación entre Francisco y Abel cuando aspiraba Abel Martínez? Hay dos versiones, como en todos los eventos políticos. Una de ellas es la que señala Francisco Javier, que dice que este era un candidato que no respetaba nada de las estrategias que diseñaba el equipo, el comité de estrategia, y que Abel andaba por un lado y la dirección del partido por otro. Muchos miembros del comité político no se integraron a la campaña de Abel, pero era porque sentían que el hombre no visitaba a nadie, no llamaba a nadie, no necesitaba a nadie, y se creía dueño y señor. Francisco Javier, de hecho, renuncia con ese mismo criterio. Dice, pero ven acá, yo soy jefe de campaña, pero ¿de qué? Si aquí todo lo que se hace lo hace el candidato y no consulta a nadie. Esa animadversión fue creciendo hasta el punto que Francisco lo dejó en banda. Abel Martínez señala como una gran traición el hecho de que se hiciera ese paso, porque el mismo golpe de efecto que surgía, que el jefe de campaña se retira porque no puede congeniar con el candidato, le hacía una mala jugada al candidato, lo hacía ver muy mal, y entonces Abel considera una traición de Francisco Javier haberle retirado la candidatura. Y entonces, pero dice también que no lo necesitaba mucho, porque hay otro chisme, otro chisme que dicen, bueno, que Francisco Javier es el jefe de campaña invicto, que entonces Danilo dice, pero mi campaña la gané yo. Yo fui que hice mi campaña. No, pero entonces Leonel dice, pero mi campaña la gané yo. Entonces lo que le quitan, dicen, el jefe de campaña, cuando el candidato es Leonel o Danilo, tú tienes que entender que las estrategias se diseñan a ese nivel y que tú como jefe de campaña lo que eres un muchacho mandado. Ven aquí, ve, toma y dile. Pero aquí cabe subrayar lo siguiente, Freddy. No es mentira que Francisco Javier ha sido invicto en sus trabajos, en sus gestiones de campaña. Pero también ocurre lo siguiente. Esto que pasó con Abel, Freddy, para nosotros buscar un poquito de la raíz de ese síntoma, que tenía en ese momento, recordemos, Freddy, la alcaldía de mayor luz en el país completo. Sí. La alcaldía de Santiago, señores, nosotros dijimos, señores, si Abel Martínez hace la mitad con el país de lo que ha hecho con Santiago,
estamos coronados. Mira, Ahora yo te voy a hacer una diga. pregunta. Escúchame ya, es rápido. ¿Tú sabes cuántos votos sacó Abel en Santiago como candidato presidencial? ¿Cuánto? No me lo diga. Una bagatela. Le dieron una pela en la sindicatura. Ahí Ulises, que se llama, el amigo Ulises, nuestro. así es. Ulises le dio una pela en la sindicatura y una pela en la provincial y una pela. Ganaron la sindicatura, la senaduría, los diputados. En Porque hay la una ciudad de Abel Martínez, Porque hay una cuestión, Freddy, que tú la sabes. Es una cuestión de quién donde es él supuestamente había hecho una obra brillante y perdió a Arroyo. Hay una cuestión de cambios de tiempos, de partidos, de colores y de gobierno, que tú sabes cómo eso funciona, pero además hay una cuestión que es kármica y energética. Esa relación tan agria que desarrolló Abel con Francisco Javier y con el PLD como tal, que hasta ahora se ve con esta deserción que él hace del partido y todas aspiraciones de allí. A veces uno no se entiende. ¿Tú te imaginas que nombren a Francisco Javier como el PLD escoja a Francisco Javier como su candidato presidencial? Sí. Y que Abel sea el jefe de campaña. Pues sí, como, No creo, no lo veo, no lo veo venir. como les iba diciendo, señores, que Freddy dice, Vallejo, tú y el autor de letras. Ellos solamente se le va por ahí. No, Mira. yo, brevemente, Iván. Ujú. Con Abel, eso que pasó con él, yo creo que puede servir de enseñanza para muchos. Que el hecho de que tú hagas un buen trabajo en una posición no significa que tú bajas a la posición que está en el próximo nivel, que tú también tengas la capacidad de hacer un buen trabajo. Porque la diferencia fue abismal entre la popularidad y la buena reputación que tenía Abel como alcalde versus lo que le pasó como candidato a la presidencia. Yo espero que a Omar Fernández para el 32 no le pase lo mismo. Para papá. No, pero no te vayas solo hasta Omar. Mira lo importante que es esto. Yamel es brillante. Aquí son mujeres bellas, no solo bellas, sino inteligentes también. Cerebros muy bien amolados. Yamel le va por la línea de que esto que pasó con Abel, que estaba en un estado de éxtasis porque estaba en lo más alto de las alcaldías del país. Lo más alto, pero de Y Santiago. pasó, no, por Santiago de Santiago, Yamel. Sí. Santiago de Santiago. Entonces, Freddy nos dice cómo hubo una animadversión, por qué no le hacía caso a Francisco Javier, porque él era él, y él tenía su equipo, ¿verdad? Eso no es mentira, lo que Sí. Francisco dijo. Igualmente tenemos, y aquí hablo otra vez en el nombre de la democracia en nuestro país y la partidocracia, aquí hablo de David Collado. David tiene su equipo y también es dificilísimo de comunicarse con él. Eso es que él está ahora en el Ministerio de Turismo y está puntero en algunas encuestas como el candidato para el PRM. Ahora, si David se sigue aislando, que no ha podido conectarse con la gente, no ha podido, lo vimos en Fitur y él está bailando, dando discursos más emotivos. Bobadilla hizo un video chulísimo de un ¿usted no había visto eso? Que él está haciendo un discurso y está haciendo, pero bueno, ahorita se lo mando. David ha hecho el esfuerzo de ser más asequible, al menos cuando se presenta en escenarios. Pero David está en una isla que esto puede costarle caro a la hora de salir de su posición de ministro, aspirar a una presidencia. Los presidentes, como los reyes, es una cuestión de liderazgo. Y es un liderazgo que tiene mucho que ver con carisma y cómo la gente te percibe. Ese ángel que tenía Leonel Fernández cuando salió con su discurso de prosa bien planchada y que la gente, ay, ese jovencito. Son cuestiones con las que se nace, Dios te lo entrega como sea. Ahora, cuando usted hace una isla aparte, que usted tiene situaciones de asociarse, de estar en ambientes sociales y ser asequible y agradable y poder comunicarse con la gente, el gobernante, el político, como dice Mami, tiene que estar con la gente. Entonces, ojalá, y esto lo digo en nombre de la democracia, porque si David Collado se desinstala del sistema, Freddy, ¿Cómo? a nivel de popularidad, es una opción menos que tiene la democracia. Como dice Yamel, si Omar no se conecta o pierde la conexión que tiene, son menos opciones que tenemos. Entonces es importante que aprendamos de esta lección, Álvaro. Y en esa misma línea, Iván, para el 2028 las elecciones se pelearán en todos los ámbitos, incluyendo los medios de comunicación. Y con relación a Gonzalo, Gonzalo se caracterizó, por lo menos en el 2019 o el 2020, por no ser un buen vocero. O sea, que ahí en esa parte debe de mejorar un poquito eso. Pero también Gonzalo
es el último recuerdo de una campaña exitosa para el PLD. Lo digo no porque ganó las elecciones, sino, como decía Freddy, tuvo un 38% frente a la oposición o frente a Abinader en ese entonces, cuando el PLD en ese entonces estaba siendo señalado por corrupción. En el peor momento de imagen de la marca PLD. El peor momento de la imagen de la marca ocurrió en la candidatura de Gonzalo, porque estaba el país por salir del PLD, pero a patadas. Sí. Entonces fue difícil. Y ahora mismo vemos que Gonzalo es el candidato mejor posicionado, aunque yo considero que no es el mejor candidato, pero él es el más posicionado. ¿Quién tú consideras que puede ser el mejor candidato que Gonzalo? ¿Quién tú consideras? Hay unos cuantos, pero yo no simpatizo por ninguno. Sí, Nelson quiere decir 2 o 3 cuestiones. Nelson está muy calladito, parece que no le gusta el tema. No, estaba esperando mi turno. Pero miren, yo creo que en el caso de Gonzalo Castillo creo que es el Freddy Krueger del PRM. ¿Recuerdan una película de este hombre que invadía las pesadillas de adolescentes? Esa película fue bastante famosa. Y voy en la línea de Freddy Krueger porque el PRM, cuando uno mira la prensa local, que está completamente manipulada por los medios, tú dices, wow, pero ellos ganaron ya. Raquel va a ser. Si ellos no dicen, hay una potencial, no, ellos dan por hecho ya que fulano va a ser el próximo presidente. Es decir, ellos tienen como si fuera una monarquía, más o menos el discurso del PRM. Cuando uno mira lo que ocurrió ahora con el caso de Gonzalo Castillo, uno diría, por ejemplo, Yamel decía, él mostró un coeficiente intelectual bajo, sacó un 38. ¿Por qué? Porque el PLD, si algo tiene, es un dominio territorial en toda la República Dominicana. Y tiene además el PLD credenciales. Puedes traer al peor candidato del planeta, pero hay un tema, hay un equipo. El PLD, ¿en qué sentido, por ejemplo, tú dices, bueno, es probable que ellos ganen? Tienen un equipazo técnico. Y este país lo que ha demostrado, por ejemplo, el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno del PRM, ha sido una negligencia total y absoluta, una falta de tecnicismo en su labor. Pero quiero volver al caso de Gonzalo Castillo. ¿Es buen candidato? El mejor candidato que pueda tener el PLD. ¿Cómo? Tal como decía Freddy Aguas Vivas. Es que ayer hubo un caso, Yamel, si no viste el evento, fue tal como dijo Freddy, cuando mencionaron, y Gonzalo Castillo, eso, como dicen los dominicanos, se vino abajo. Se fue abajo. Sin él estar presente. Eso además es lo más curioso de lo que ocurrió ayer en el evento del comité. Entonces, yo quiero ir varias veces con varios temas del por qué yo creo que es un candidato bastante potente. Primero, porque transmite la imagen de gerente, no de político. Y en el caso de República Dominicana, ¿nosotros podemos seguir perdiendo tiempo? No. La realidad es que no. ¿Nuestra educación es algo meritorio? Es decir, algo que nosotros digamos, wow, estamos con una educación potente. Nuestra educación está en los peores niveles. Nuestro tema en matemática, no ganamos el puesto 78 porque solamente compitieron 77 países. Por eso ganamos, no ganamos, sino que nos quedamos en el mismo puesto, en el 77. Perfil empresarial, pero no ligado al sector empresarial. Perfil empresarial, pero no ligado al sector empresarial. Yo el día pasado, con cierta molestia, lo debo decir públicamente, cuando Freddy Aguaviva hablaba, no es que el sector de Santiago, yo nunca había vivido desde niño, el que se repita tanto, es que hay que entender es que el sector de Santiago y el sector de Santiago, coño, pero ¿y el resto de las provincias? Es decir, está claro que hay un peso económico de la región del Cibao. Pero imponer a alguien porque yo necesito que haya alguien mío en el Palacio Nacional, lo encuentro un poco violento, por no decir otro nombre. La base estructural del PLD, estructura territorial, dirigencia experimentada, militancia completamente disciplinada. Yo creo que otro Freddy Krueger que le ha pasado al PRM es Johnny Pujols. Johnny Pujols me recuerda de estos personajes que uno dice, cuidado con fulano que lo están subestimando. Subestimar es el peor error que puede cometer el ser humano sobre cualquier otra persona. No, es que mírenlo como, yo creo que él es bruto, yo creo que él es tal, yo creo que él es tal. No.
Simplemente las personas con alto coeficiente intelectual se mueven o tienen una dinámica de vida o de expresiones muy distinta al ñame o el bruto. Eso es así. ¿Qué fue lo que vimos también en el caso del PLD? El PLD lo tiraban por muerto ya. No, el PLD es tal y el PLD tal. El PRM hizo una labor encomiable, hay que decirlo, con todos sus puntos en las IES. Si uno mirara cuando comenzó el gobierno del PRM, tú dirías, wow, esta gente ya van a ser una monarquía. El PLD callado, el PLD desorganizado, con fricciones internas, perdimos, todos llorando en los rincones. Yo decía, ¿pero qué les pasa? Incluso cuando tuvimos gente del PLD acá, yo decía, pero ustedes tienen mucho que mostrar. Es como si por algún momento sufrieron un ataque de Alzheimer. Es como si hubiesen olvidado por algún momento todo lo positivo que una persona como yo me lo acaba de decir hace unos minutos. Si la carretera a Punta Cana no tiene una sola grieta, lo hizo el PLD. Los puentes que para tú ir desde Santo Domingo a Punta Cana, los hizo el PLD. El metro que actualmente tú puedes meterle más fácil, te rompe la mano que la columna, fue el PLD que lo hizo. Eso sin hablar con todo el aporte que hizo tanto Leonel y Danilo a la parte institucional. En República Dominicana, los pocos méritos que tenemos a nivel mundial, a nivel macroeconómico, eso se sembró durante años. Los datos macro no surgen de repente. Si tú no logras una economía que crece a un 5 y luego baja un 3.8 y se mantiene un 2.1 porque fulano apareció y es un genio. La economía que tenemos hoy es porque se creó una base y la creó el PLD. Puede haber luego temas de decir, es que son corruptos. Bueno, vamos a aplicar la gramática española en todo su contexto. Ellos son muchos. Ellos son muchos. En una familia, entre varios hermanos, hay uno que es un desastre. ¿Eso hace que la familia tal sean todos un desastre? Claro que no. Fulano es un desastre. Fulano es un caos. Pero no la familia completa. ¿Cuál fue el caso del PLD y en qué falló el PLD? Se manejó mal comunicacionalmente. Hubieron cosas que debieron haberla hecho en su minuto. ¿Qué pasa? Huele a tal. Fuera. Pero fuera de verdad. Y yo me quedo con la gente que, ¿y fulano? ¿Qué tú crees cómo lo hizo? No, fulano, wow. Impecable el trabajo que hizo en tal ministerio. Increíble lo que hizo en tal dirección. Por lo tanto, yo aplaudo de pie lo que pasó en el Partido de Liberación Dominicana. Yo creo en la República Dominicana que tenemos que lograr decir las cosas como son. La oposición tiene mucho que mostrar. Hay discusiones que tenemos que hacerlas de manera más franca. Y pongo un ejemplo directo. Omar versus Leonel. Creo que ya el tema está claro. Ahora, hay una parte de la fuerza del pueblo que insiste en el discurso. Es que Leonel, mi amor, mi vida, mi cielo, mi tesoro. Hay un tema que es la percepción y la sensación. Es como cuando tú creas, yo gusto. Eso lo va a decidir ella, amor. No tú. Es decir, tú puedes creer que tú gustas hasta que lleguemos al lugar y veamos que la tipa no se te acerca para el baile. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿A forzarla a bailar contigo? No. Hay personas que gustan y otros que gustan un tiempo. No, es que tú no te acuerdas como yo bailaba en el 78. En el 78, amor. Estamos en el 2026, papi. Entonces, yo creo que el tema de Omar y Leonel, si no se define pronto, eso va a terminar dañando a la fuerza del pueblo. Eso es lo que es la fuerza del pueblo. Y en el cuanto, un tema que quiero rescatar, que me encantó escucharlo de Ramfi, es que Ramfi decía, creo que en algún momento debería, como se hace en otros países, hacer una primaria. Es decir, todo el mundo, vamos todos a ser presidente de este país. Pero una vez se decida que ganó Freddy Aguaviva, por ejemplo, o que Fraser, que tiene mejor percepción, o en una vuelta en la primaria local dominicana, ganó Freddy. Vamos todos a apoyar a Freddy. Una oposición dividida es lo peor que le puede pasar a este país. Por eso aplaudo y reitero nuevamente que felicito al Partido de la Liberación Dominicana por lo que pasó ayer en el comité. Dos cositas a recordar aquí y a subrayar. Primero, el aporte que hace Yamel de cómo hay gestiones que pueden apoyar y aportar a un ente a convertirse en una figura presidenciable. Y también rescatar el tema de cómo David Collado, que es una figura presidenciable ahora, está montado sobre la base de una infraestructura que ¿quién la hizo, Freddy? Francisco Javier García. Turismo. Sí. El desarrollo de turismo que se está mostrando
ahora mismo, esos 10, 11 millones de visitantes, es sobre una estructura, una infraestructura que, como dice Nelson, la construyó el PLD. Una infraestructura que costó varios gobiernos poder establecerse. Entonces nosotros nos preguntamos, y mucha gente se hace la pregunta, el tema del proyecto presidencial David Collado, ¿sería operante fuera del esquema de lo que ha logrado en turismo? Sabemos que familias poderosas están detrás de esas aspiraciones, pero entendemos que ese reporte que se da de su grandeza es sobre la base de algo que hay que reconocer. Como dice Yamel, hay que mantener al menos lo que se logró. Y David ha logrado mantener y acrecentar lo que logró Francisco Javier y el PLD en su tiempo en turismo. Ahora, que eso dé y sea suficiente para una aspiración presidencial exitosa. Bueno. El problema además, Iván, tú acabas de tocar un tema que a mí me excita en lo profundo, hablando a nivel político, y es el tema del turismo. 11 millones de turistas. ¿Cuánto es la población dominicana según el último censo? ¿Cuál censo, Freddy? ¿Qué censo? No salió. 10.7, pero hay que rebajarle. Freddy, imagina un mundo donde tú vives con tu señora y tu bebé. Y viene un visitante y te digo, disculpe, usted tiene una habitación vacía. Sí, yo le pago, le quiero pagar, ¿cuánto usted me cobra? No, dime, ¿le parece bien $70? Sí, claro. Esos $70 tú no contabas con ellos. Y esa persona que llegó a tu casa te va a entregar $70 por noche. Calculen bien esta vaina. Por lo tanto, tú igual ibas a comprar huevo, leche, agua. Fíjense para que ustedes vean el tema de República Dominicana. Población 11 millones, turistas 11 millones. Gente que viene con dinero a gastarlo en tu casa. Visto desde ese punto de vista, República Dominicana debería ser el país más rico sin discusión alguna de toda América Latina, de toda Centroamérica. ¿Cuál corrupción? Pero cuando tú miras y observas la pobreza que hay en Frius, Villa Consuelo, Villa Juana, en Sánchez La Fe, Mono Mojado, y puedo durar 3 horas hablando de barrio. Tú dices, algo aquí no cuadra. ¿Y qué fue lo que pasó? Se creó un modelo económico donde el haitiano es esclavo, más el dominicano le voy a pagar 12, 15 mil pesos, 30 mil. Ah, pero vamos a hacerlo feliz. ¿Quieres ser gerente? Mira, estos son los requisitos. Wow. ¿Y cuánto usted me va a pagar? 56 mil pesos dominicanos. Te voy a reventar. ¿Tú puedes trabajar los sábados y a veces los domingos? Claro que sí. Obvio, perfecto. Eso es el turismo. Solo se han hecho ricos los Barceló, los Riu, los Iberestar, la familia Fluchá, la familia Matute, los Rainieri. Podemos agarrar un listado y agarrar 25 personas que no dejan de ser ricos. Y siempre hago la anécdota, disculpa Iván, de cuando venía con unos argentinos de Punta Cana y había una casa de una gente más pobre que el diablo al fondo. Y el argentino me dice, che, pero ¿por qué esa casa sigue estando ahí? ¿Qué yo podía responderle? Y esa casa estuvo ahí hasta que Leonel tiró la carretera. A Fran Rainieri nunca se le ocurrió, ni a nadie de su grupo, ir y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy del grupo Punta Cana. ¿Cuál es su nombre? María tal. Doña María, un gusto. Nosotros le vamos a construir una casa. Porque todos los turistas que vienen, solo por eso, ven su casa. Pero el tema empeoró aún más en el año 2026. Cada vez que sale un turista, lo único que ve es pobreza, rastrería, vulgaridad y calles llenas de hoyo en Punta Cana. Entonces, cuando tú dices, soy el ministro de Turismo para ir a una cena, a un evento, esa vaina la puede hacer hasta un gato. Ahora, a mí que me llama profundamente la atención en el caso del sector turismo y principalmente de David Collado, es crear comisiones interministeriales para resolver de una vez por todas la deplorable imagen que nosotros tenemos en Punta Cana. Cuando llueve, yo invito a cualquier periodista, a cualquier persona, incluso los que me critican, que duerma en medio de una tormenta en el Excellence Club o los hoteles que están después del Meliá. Vayan, mis amores, o duerman en los hoteles fiesta. Luego terminen, cuando termine el aguacero, ustedes le dicen al seguridad, disculpa, ¿puedo salir a comprar algo fuera? Y vayan. Van a ver una laguna artificial hecha por los cráteres y los hoyos que están en la carretera. Y eso es una vaina que no la digo yo, lo ha dicho la OPETUR y han dicho todos los seres humanos vivos, toda la especie humana que vive allí. Y hemos logrado algo en todo este gobierno de 5 años. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo diablos voy yo a apoyar la labor del Ministerio de Turismo cuando solamente se están enfocando en hacer feliz a los grupos empresariales?
denle un poquito, 2 migajas, 2 pedacitos de pan a la gente pobre e infeliz. Así es. Miren, vamos a aprovechar para abrir los teléfonos para que la gente nos diga sus opiniones sobre este tema que viene Gonzalo Castillo a decir a la sociedad dominicana que está abierto a esa posibilidad de aspirar a la presidencia nuevamente de la República Dominicana. Ya que hemos detallado cómo Gonzalo fue muy eficiente como ministro de Obras Públicas, de los mejores que ha pasado por allí. Vimos también cómo al principio de su candidatura, cómo su presentación fue un poco errática en cuestiones de presentarse ante la audiencia y de comunicarse. Pero bueno, las opiniones de ustedes. Buenos días. ¿Quién nos habla? ¿De dónde? Sus opiniones José sobre Ramírez, Gonzalo Castillo. Adelante. De Villajuanes, sí. Adelante. Miren, yo le voy a decir algo. Yo veía muchos programas de televisión y cambié para el programa de ustedes porque ustedes me gustan los análisis que hacen y por eso soy un seguidor de ustedes. Entonces yo quiero que ustedes me escuchen lo que yo voy a decir. Adelante. Mire, el PLD ya no es lo mismo que el PLD de antes. Se le fue el líder que era Lionel y lo demostró. Ahí lo que queda es el danilismo, luchando por reivindicarse con el tiempo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa con Abel? Abel fue montado en una plataforma del danilismo, donde el danilismo lo que quería ganar al tiempo para que se olvidara Danilo y lo que ellos hicieron. A Abel lo sacrificaron y Abel se dio cuenta de eso y por eso rompió con ese danilismo y se quedó solo. Abel no encaja en ese grupo porque ese es un partido exclusivo del danilismo, en eso se ha convertido el PLD. A Danilo le crearon el mito que era un estratega, no es estratega. Le entregaron un PLD con los diputados, con los senadores, con los síndicos, con todos los gremios, le entregaron el poder completo. ¿Qué entregó Danilo al final? Un PLD dividido y destruido y se perdió todo. O sea, ese mito de Danilo, eso es mentira, eso es una tendencia tratando de sobrevivir, que puso a Javier y no prendió, pone al otro y no prendió y ponen a Gonzalo. Ustedes tienen que saber que Gonzalo era administrador de obras públicas cuando Odebrecht, esa compañía que era una de las mejores del mundo, estaba construyendo aquí. Y es lo mismo que David Collado. Él se abrochaba, el que era el gran director de obras públicas. Sí. Esa obra la construía Odebrecht. Entonces, eso es por un lado. El Penco, que es lo mismo que David, que Carolina y el Penco, que son los tres, que nunca van a los medios de comunicación a explicar cómo van a gobernar este país, cuáles son los problemas, porque no tienen capacidad. David lo que hace presentaciones, nunca ustedes lo han visto hablar del turismo. Carolina es síndica, ustedes nunca la han visto en un programa de televisión hablando de la sindicatura ni los problemas municipales. Y el Penco no va a ir a la televisión porque no van a la idea. ¿Por qué es el Penco? Ahora, oiga bien, el Penco saca un 38 porque el PLD secuestró este país, lo cerró. Y era el Penco, desde que tú te levantabas, te acataba, te llevaban la comida a tu casa, te llevaban la tarjetica, te llevaban el dinero. Así cualquiera saca un 38, que saquen un 38 el PLD abajo ahora sin decreto, sin presupuesto, sin funcionario en el gobierno. No es lo mismo tú abajo que arriba. Así es, así es. Pero mire, Importante llamada. Sí, se lo merece el televidente. Y dice Colombia, como usted es fan de nosotros, que dejó su programa por que ponga su superchat, dice Colombia. Los teléfonos abiertos para gente que tiene opiniones sobre este caso, Gonzalo. Mira, Iván, en lo que llega en la otra llamada, me parece muy atinada ese análisis que hace esa persona que nos llamó, que no nos dejó su nombre. Esa es otra forma. José Ramírez José de Villajuana. Llame de nuevo, José. Mañana espero esa llamada suya. A ti los medicamentos te tienen sin memoria. Dile, ¿qué usted está haciendo por la mañana? Para que venga para el panel. Ay, buenos días. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Es José Almonte de aquí de Bonao. Adelante. Me encanta una. Para opinar sobre lo que hizo el PLD ayer y lo que ustedes consideran. Sí. Dice Agua Viva, una estrella, un hombre que es inteligente. Que el aplauso más grande se lo dieron. ¿Se lo dieron? José. Usted tiene que aprender, porque yo veo el programa de ustedes todos los días, yo no veo otro programa, pero a veces digo, coño, me están defraudando. Oiga bien, ese aplauso usted tiene que decirlo responsablemente, no es al Penco, eso es a Danilo. El Penco no quiere, pero Danilo lo está forzando a través de su mano derecha. Usted sabe que es la mano derecha que forzó a que el Penco dijera que sí. Y tanto así es que tuvo que mandar una carta, aunque él no fue,
porque no se atreve ahí porque miedo a que lo entreviste un periodista, ¿entiendes? Para decir disparate. Oye, 5 tiene del 1 al 10 como 3 o 4 puntos de mongólico. Es que no tiene materia gris, como dijo la señorita, ¿entiendes? Y cuando él fue a las elecciones con se fue esa. Bueno, ahí se Caramba. fue. Ahí se fue. déjame- Iba bien la déjame llamada, decir pero dos hay que decir los epítetos, señores. Hay que manejarlo. Eso Sí, es no, está bien. Adelante, Fred. Pero mire, Está bien, es José importante 2 cosas, yo quiero decir así rapidito. Estoy de acuerdo con José. José tiene la mitad de la razón. Una tesis. Porque sencillamente Danilo tiene el control de todo lo que pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, el control absoluto. Y Danilo tiene mucha influencia en esa candidatura de Gonzalo. Ahora, hay un criterio que yo quiero borrar. El amigo está en línea que me espere 30 segundos. Siga, Freddy. Ese criterio de que el coeficiente intelectual de Gonzalo es un mito. ¿Ustedes saben por qué? Gonzalo ha sido exitoso absolutamente en todos los negocios que ha emprendido en su vida. Ha creado la mayor línea aérea de Centroamérica y el Caribe. Ha tenido éxito en obras públicas. Ha tenido éxito en su vida profesional. Y se fue una candidatura forzada ahí porque él ni quería, lo llevaron a la mano. Pero guárdalo ahí porque al momento de las llamadas tenemos a una persona en línea. ¿Quién nos habla y desde dónde? Aquí Eustacio Valerio de Villaduarte. Eustacio. Muchas bendiciones para ese Bienvenido. equipazo. Gracias. Gracias. Señores, Yamel, cuando tú comentaste sobre Omar Fernández, que no estaba preparado, perdóname, no estoy de acuerdo mucho contigo. ¿Sabes por qué? Porque ya un hombre entre 35 y 40 años está en su apogeo de su capacidad mental. Ya en estos tiempos, tuve yo un muchacho de 10 años, 12, que ya conoce muchas cosas antes los padres le ocultaban incluso hasta cómo se llama esta parte del cuerpo. Ya los niños entre 12 años, 13, 15, ya un niño de 15 años, imagínense ustedes, tiene 35 años, ¿verdad? Va a tener 37, Macron llegó como con 39 a Francia, 39-40, ¿tú me entiendes? Con relación también al candidato del PLD, perdónenme que le cambie la conversación, hay algo marcado ahí que donde Danilo en realidad quiere a Gonzalo Castillo como candidato, y eso, oye, lo voy a pronosticar desde ahora, va a hacer que el señor el de Santiago, Abel Martínez, va a pasar a la fuerza del pueblo. Y como Fernández le conviene, en verdad, una persona del Cibao, para que sea su candidato, para que le busque los votos del Cibao, porque ese es el problema como vice, ¿usted dice como vice? Sí, como vice. Okay. Y creo también que se va a ir el señor que estaba en Francisco sí, Javier. Francisco Javier, Sí. sí, se va a ir, y para mí ese va a ser el jefe de campaña de la fuerza del pueblo. Sí, para mí, ustedes lo verán. Vamos a estar aquí porque yo no me pierdo el programa, y si Dios quiere, espero estar vivo para esa fecha. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Eustacio. Eustacio. Miren, Eustacio, yo no dije que Omar Fernández no estaba listo. Ahora, yo siempre he dicho desde el principio, desde hace meses, cuando no estábamos hablando tanto de campaña, que yo creo que Omar va para el 32. No porque no tenga la capacidad, sino por la coyuntura de la fuerza del pueblo, por lo que sabemos que quiere Leonel. Incluso sé que él se está preparando, porque yo soy de las que piensa que la razón por la que Omar Fernández le pidió matrimonio a su pareja es porque él sabe que para usted ser candidato a la presidencia de un país como la República Dominicana, usted debe estar casado, porque eso aquí da votos. ¿Le guste a usted o no le guste? Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Muy buenos días. Desde Monteplata le hablamos. Adelante. Fíjate una cosa. A mi consideración, yo considero que Danilo está cosechando lo que él sembró. Cizaña. Fíjate tú. Sí, porque fíjate, cuando Leonel le dice a Danilo, en aquel entonces, cuando Danilo no tenía ninguno punto por debajo, por encima de nadie, que Leonel le dice, mira, aquí en esta campaña se van a gastar cerca de unos 56,000 millones de pesos para que tú seas presidente. Danilo se encontró bien,
cuando iba a ser presidente. Entonces, cuando llega a la presidencia, ¿qué fue lo primero que dijo? Que encontró un país lleno de factura, o sea, aqueroseando a Lionel, ¿entiendes? Entonces él ahora, con todo esto que él está tratando de hacer, que no se le va a dar nada de lo que él trata de hacer, porque no va a lograr que Gonzalo, el pobre, va a poner a Gonzalo pobrecito de nuevo, porque él está tratando, porque Gonzalo tiene su dinero y ellos no tienen dinero para hacer la campaña. Ahora con Gonzalo, él no va a poder salir a dar gas como daba, no va a poder dar funda como daba, no va a poder dar estufa como daba porque no está el gobierno. ¿Dónde están esos cuartos para poder conseguir un 38, un 37%? ¿Es Calderón? ¿Es cuándo? Así Sí, es. pero Freddy, Gracias yo quiero por su que usted me llamada. explique por qué es que la gente está poniendo a Gonzalo como pobrecito, ¿eh? Porque a Gonzalo nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que, No. para que diga que va, perdón, Iván. Y justamente, como decía esa persona que nos llama, y tengo que dejar de hablar en este programa porque estoy muy ronca, justo como dice esa persona, alguien como Gonzalo, que es una persona ya realizada, con éxito en sus negocios, un empresario probado, no tiene ningún tipo de necesidad de estar en esa posición. Si Gonzalo dijo que va, es porque él quiere ir, no porque nadie le está diciendo que vaya, porque Gonzalo no tiene necesidad de eso. Gonzalo, si quiere, podría retirarse y vive tranquilo hasta su último día de vida. ¿Es o no es? Yamel, además Claro creo que que se sí, está ignorando que el PLD definitivamente. hizo sus millonarios, como los hizo Bueno, Leonel, pero los hizo también Danilo. Han salido más mal agradecidos que el carajo esos millonarios. Pero también- Ninguno quiere meterse la mano en los bolsillos para la campaña. Pero también Yamel mencionaba que no se le está poniendo una pistola a Gonzalo para que participe, pero también él para el 2020 o el 2019 no era que quería, supuestamente. Yo no creo eso. Supuestamente él no quería. Mire Que él fue más por la coyuntura gente- y la La influencia gente de que entra Danilo. en la cosa pública, de una forma u otra, se visualiza en posiciones más elevadas. Y la presidencia tal vez no le era ajena a Gonzalo, pero tal vez no estaba listo para recibir y que le endilguen esa responsabilidad. Señores, una aspiración a la presidencia de un país conlleva de muchas cosas. Muchas coyunturas tienen que conjugarse. Y tal vez una cosa que se llama factor destino. Cuando Leonel Fernández le entrega, le levanta la mano, Leonel fue un factor destino que lo llevó ahí, a que estudiase en Estados Unidos, a que llegase al país, a que diera clases aquí y a que la población lo recibiese de esa forma. Y una coyuntura política de un cambio generacional y de tiempo y hasta de luces. Cuando Balaguer entiende que él no puede seguir más, porque él decía que, ¿cómo era la frase del Freddy? Que después, en esencia era que después de él no había nada. Mientras él respire, Que nadie aspire, Nadie decía aspire. Balaguer. Entonces así fue. Y hasta que él respiró pudo ser, fue. Hasta que pasó esa luz, esa antorcha, eso es lo hasta que se llevó su partido a la tumba. se llevó su junto partido a con la él. tumba y pasó su manto a una figura joven que se llama Leonel Fernández. Que dicen muchos que Leonel Fernández no era realmente pupilo de Bosch, que su maestro fue Balaguer. Con esto, Alba No, Martínez. que no pasa. algo cortito con relación a lo que tú decías al principio, y es que todas las personas que aquí entran en política, sean hombres y mujeres, aspiran a ser presidente o presidenta de la República. A mí que nadie me venga a decir a mí que usted está en el gobierno porque usted quiere servir. Es que todo el mundo que se entra a la política sueña con algún día ser presidente. Nosotros, ¿Tú para qué fecha te pusiste más o menos? no, a mí Después que me del den otro periodo de puesto Omar. que sea fuera del país.